Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Muy buenas tardes, subversos y subversas. Estamos aquí un día más en la radio, en Frecuencia Subversa. Recuerden que pueden escucharnos por la 940 AM o por la página del internet de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de hoy estaremos tratando un tema de relevancia durante esta semana, que es el tema del paro transportista y sus exigencias, ¿no? Todo lo que estos sectores han estado exigiendo, las posturas por parte de los estudiantes, del sector estudiantil, de los profesores, de la academia, la postura por parte del municipio, tal vez las posturas que no han emitido voces, que han callado, que también juegan su rol aquí en todo el tema del paro del transportismo, de los transportistas. No sé si aquí llegó el compa Mateo, si se presenta. Hola, ¿qué tal con todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más. Como decía nuestro compañero Brian, hoy vamos a topar este tema que es muy multilateral, que tiene muchas formas, muchas perspectivas por las cuales podríamos tratarlo, podríamos hacer la crítica debida, reflexionar, entenderlo o complejizarlo. El día de hoy, a través de nuestro invitado, vamos a tomar una de estas perspectivas, ya que nuestro invitado, aparte de ser estudiante, tiene un amplio espectro de militancia y actividad al respecto, alrededor de este sector estudiantil. Entonces hoy, en estos 3 bloques, vamos a conversar, intentar contextualizar para después aterrizarlo finalmente en la afectación, en toda esta como transigencia que le da también a este sector estudiantil. Bienvenido a nuestro invitado Miguel, él estudia Historia. ¿Cómo estás? Gracias a todos los radioescuchas, y bueno, agradecido de estar aquí y un poco para representar al sector estudiantil, al sector consciente de los estudiantes respecto a las problemáticas actuales que estamos sufriendo, como ya lo dijeron, este tema del alza de pasajes, una posible alza de pasajes. Bueno, igual, como para comenzar un poquito el programa, vamos a empezar leyendo un poco un artículo que salió, una noticia de ecuadorinmediato.com, en la cual habla justamente sobre este tema del paro y sobre todo el tema de la suspensión, ¿no? Vamos a leerlo un poquito textualmente para empezar a las reflexiones y el debate acerca de ello. Leo textualmente. Ayer por la noche, dirigentes y personeros municipales se reunieron. El anuncio de paralización de actividades por parte de los transportistas para este martes en la ciudad de Quito se suspendió. Esto después de que se reunieron dirigentes del gremio de autoridades del municipio de Quito. El secretario de Movilidad del Cabildo, Darío Tapia, aseguró que el diálogo continúa, pero no cederemos jamás a presiones, dijo él. Ayer, representantes de la Cámara de Transportistas de Pichincha anuncian la paralización de actividades en torno al Distrito Metropolitano de Quito. Piden que se respete el estudio técnico, según el cual el incremento sería de hasta 38 centavos. La acción estaba prevista desde las primeras horas de la mañana de este martes y en el transcurso del día irán definiendo cuál será su desenvolvimiento. El municipio de Quito rechazó la medida y recordó que la paralización de servicios está penada por la ley, por la que no dudarán en pedir a las autoridades las respectivas sanciones. En horas de la noche, el secretario de Movilidad, Darío Tapia, anunció que el servicio de transporte será normal este martes. El diálogo continúa, pero no cederemos jamás a presiones, señaló en su cuenta de la red social de Twitter. Se conoció que dirigentes de la transportación se reunieron con representantes del municipio de Quito, de ahí la suspensión de la medida. Aplaudo la decisión de diferentes dirigencias del transporte de volver a dialogar y saber que ese es el camino estratégico que continuaremos este martes y los días que sean necesarios, sostuvo Tapia. La medida de hecho buscaba presionar al Consejo Municipal que aprueba la ordenanza de incremento de pasajes de 25 centavos a los actuales o por lo menos 34 centavos. El pleno del Consejo no se instaló en una sesión convocada el viernes anterior para tratar este tema. La administración de Rodas justificó la postergación del tratamiento hasta que se establezcan consensos con diferentes sectores sociales. Bueno, ese es un poco leyendo textualmente la noticia que se publicó
en referente a todo este tema del paro de los transportistas y su posterior suspensión posteriormente a que haya este establecimiento de diálogos con el municipio. No sé, Miguel, si es que tal vez nos podrías dar un panorama en general de cuáles más o menos las peticiones de los sectores populares, de los sectores estudiantiles, referente al tema de los pasajes, qué efectos tiene en el incremento, qué efectos tiene que este incremento sea desembolsado de los usuarios, es decir, de todo el pueblo, de todo el sector estudiantil, y por qué no asumir las competencias referente al municipio o el Estado como lo han hecho muchos años anteriores. Bueno, ya, un poco el panorama es, bueno, analizando un chance la historia de este último tiempo, durante estos 10 o tal vez 11 años, bueno, se caracterizaron por una gran cantidad de recursos, ¿no es cierto?, dadas principalmente por el petróleo y por el endeudamiento con China. Ahora el tema es que los transportistas ya necesitan un alza y durante estos 10 u 11 años no hubo una transformación de la economía. Entonces, donde se aplicó una política subsidiaria. Entonces podemos ver que el gobierno tiene muchos subsidios en muchos ámbitos y uno de estos subsidios es evidentemente el del transporte. El tema es que el Estado ahorita está quedándose sin dinero, ya se bajó el precio del petróleo, se acabó el festín petrolero y se vienen medidas de recortes, ¿no es cierto? Porque ya el Estado no tiene la capacidad de seguir subvencionando, de seguir subsidiando algunas de las cosas que subsidió este último tiempo. Entonces, en ese contexto, los transportistas ya vienen reclamando esto desde hace algún tiempo. Y el tema es que la población, no sé, tanto estudiantes como la población trabajadora, no puede asumir un alza de pasajes. ¿Por qué? Bueno, por muchas cosas. Asumir el alza de pasajes significa de mi propio bolsillo o de lo que yo trabajo, sacar más dinero y bueno, y pagar. Entonces, me complica, en tanto estudiante, complica mi economía doméstica. Y también, bueno, el desenvolvimiento académico, tomando en cuenta que la movilidad de la ciudad es mala, porque hay gente que tiene que trasladarse desde las periferias hasta el centro todos los días. Entonces, eso por un lado está el tema ese, y el segundo es que estas medidas que ya se han dado son de corte inflacionario. Es decir, que van a seguir, o sea que esto va a provocar que haya un alza en el resto de productos de primera necesidad. No Eso solo. es bacán, sería un poco chévere aterrizar un poco el tema. Hubo una resolución de la Cámara de Transportistas de Pichincha que llama a un paro de transportistas aquí mismo en Pichincha. Es decir, en el Ecuador el pasaje varía según cada ciudad. En la ciudad de Ambato cuesta 30 centavos. Igual en Riobamba. Depende de la política y la relación política que hay con cada alcalde, o según las necesidades políticas que hay detrás de ello, ¿no? Es decir, en este sentido se propone que haya este paro de transportistas, y como que desde un diálogo así súper legítimo, por así decirlo, entre esas instancias, esta paralización es condenada por el municipio de Quito, lo que estipula que les iban a poner sus debidas multas, a lo que a la final conlleva que retiren el paro que iba a ser el día de hoy, ¿no? Claro, los boletines que emitió ayer el municipio mismo, ¿no? O sea, los boletines en los cuales el municipio decía claramente de que, o sea, esta retórica, ¿no?, desmovilizante en gran medida, de que solamente accederán al diálogo siempre y cuando no se tomen este tipo de medidas, cuando bien la historia de una u otra forma lo ha demostrado de que, o sea, no es por ahí en la cual se llegan a los grandes cambios, por decir así, sobre todo necesidades que vienen desde las bases, ¿no? Es decir, en este sentido, no sé cómo podrías definir esta como posición del municipio ambivalente ante este tema, porque la respuesta que hay desde el municipio en un artículo del Comercio que salió el lunes 3 de julio es completamente volcándose a los servicios públicos, a los servicios populares, a toda esta cuestión, o sea, como intentando, no sé, como aplacar, como intentando
polarizar de una u otra manera. Tal vez el municipio está en un constante apuro, hay un montón de cosas que están aquejando por ahí. Bueno, a partir de cómo se ha ido dando esto, bueno, esta medida ya pasó un primer debate, lo que quiere decir que ya es un paso para la aprobación. Y las cosas como se dieron el día de ayer por la noche demuestran, primero, que no hay un diálogo, como dijo el alcalde en el comercio. Sí, dice que es para escuchar más actores, pero siempre usan... Sí, bueno, los actores creo que principales deberían ser los usuarios del servicio ya. Y un poco el tema del debate está en que, si bien es importante mejorar el servicio de transporte, ese no es el debate ahorita. El debate ahorita es que la economía, tanto de los estudiantes como de otros sectores, no va a poder soportar el alza de un pasaje o va a traer graves consecuencias. Digamos que la discusión, como la ha manejado el municipio, la quiere manejar en un sentido técnico, ya, y no en un sentido económico o político. Y bueno, lo que pasó anoche es una muestra de un poco de que se están tomando también las decisiones bajo la mesa, ¿no? Porque cuando se hacen marchas, cuando la ciudadanía acude al municipio, por lo general no es recibida. Y el día de ayer los transportistas se estaban reuniendo con el municipio y tomaron una resolución a las 11 de la noche. Y es súper extraño que se den esas condiciones, porque todos sabemos que incluso las instituciones públicas trabajan hasta las 5 de la tarde nomás. Entonces, yo creo que sí, el alza de pasajes es inminente. El municipio se ve obligado, se ve presionado a aprobar esta medida. Como ya se ha dado y como ustedes mismos dijeron en Ambato, en Riobamba, pero es un tema... En los valles también. En los valles ya se dio una hace poco y ahora se quiere volver a dar otro incremento. Entonces, nosotros, al menos yo, responsabilizamos al municipio y al Estado por el tema, por lo que puedan causar, ¿no? Porque es una economía dolarizada, que si es que entra en un proceso de inflación va a causar un desastre. Va a ser devastador, ¿no? Aquí también creo que habría algo que repensarse bastante, ¿no? Que es el tema del gran ámbito y ambiente de hostilidad que se está creando entre los usuarios de los transportes públicos, que son los estudiantes, las personas que se movilizan a sus trabajos y los propios transportistas, ¿no? Que no podemos... dejar de aclarar el tema de que los transportistas no es que sean, que estén exigiendo cuestiones así que se les ocurrió de la noche a la mañana, sino que ellos también se han dado cuenta de que, han sido alrededor de 14 años que se ha mantenido su pasaje en 25 centavos, que el precio y el alto costo de la vida ha ido subiendo a la par, pero la cuestión es ponerse a repensar de quién debería, hacerse cargo de este rubro, ¿no? Porque ahí también tendríamos que analizar el tema de la conflictividad que ha habido a partir de que la alcaldía y el municipio de Quito fue asumido por Suma, por Mauricio Rodas, el conflicto que ha tenido con el Estado, ¿no? Han empezado a cada quien tirarse la pelotita de las responsabilidades económicas de quién se debería hacer cargo, y esto es lo grave de eso, creería yo, es el tema de que el conflicto lo lanzan para que, como siempre, el pueblo se mate contra el pueblo. Los estudiantes criminalicen a los transportistas criminalicen a los usuarios y así, ¿no? Entonces es como que es algo que yo creería que debemos usar coger con pinzas, ponernos a reflexionar y darnos cuenta de cuáles serían tal vez los posicionamientos que deberíamos generar en torno a eso, ¿no? Porque en general igual es como que las personas, nosotros que siempre andamos, que somos usuarios diarios y cotidianos del transporte público, nos damos cuenta también del tema de los malos tratos, del mal servicio, pero también debemos recordar de que hacer un análisis de cuántas horas ellos trabajan, cuáles son las condiciones de trabajo en las que se desenvuelven, porque me parece como que son empleados públicos. Exacto, en la época moderna es como que se justifica el estrés del trabajador burócrata de oficina, pero no se le puede dar chance a justificar el estrés del trabajador bucero que está bajándose el controlador, pues
que está bajándose cada 30 segundos, correteando, metiéndose en paradas. Ya existe el controlador, ya una máquina. Pero creo que para dar paso a eso, para entender un poco más de tal vez por qué es más barato, por qué en otras ciudades sube o por qué hay como esa constante pugna, quisiéramos un poco tocar el tema de los subsidios. Aquí en una definición tenemos que con origen del latín subsidium, este concepto de subsidio permite identificar a una asistencia pública basada en una ayuda o beneficio de tipo económico. Se trata de un sistema enfocado en estimular el consumo o la producción de una ayuda que se otorga por un tiempo determinado. Este es un concepto económico de economía social, como por así decirlo, ¿no? De esas que nosotros abrazamos hipócritamente aquí en nuestros países. En nuestro caso, como tú decías, los subsidios están presentes en un montón de notas, ¿no? En el gas, en la gasolina, en los combustibles. Y realmente sí, eso es como una bomba de tiempo. A la final es una pugna que está ahí listita para explotar cualquiera de esos subsidios. Si son eliminados, realmente va a ser como un golpe duro para lo social, ¿no? Sí, un poco este tema de los subsidios es una constante en nuestro país, y ya, o sea, en la época de los 70 ya vivimos un boom petrolero, donde también el gobierno de ese entonces aplicó medidas subsidiarias, y en la actualidad, o estos últimos 10 años, se aplicaron medidas subsidiarias y también de corte clientelista. Entonces, por ejemplo, hay un subsidio muy importante que es el subsidio que le llaman bono de desarrollo humano, que es, o sea, dinero para gente que está desempleada. Ese subsidio tengo entendido que es alrededor de 2 millones de personas actualmente son los que son beneficiarios de ese subsidio. El tema es que, bueno, el Estado, ¿no es cierto?, al no poder transformar su economía y al no poder ser independiente, y al ser un país, bueno, que se dedica a la exportación de materias primas principalmente, no generó una capacidad de que el Estado mismo solvente eso y que no se dé mediante dinero o mediante subsidio. Entonces, en el momento en que esto ya ocurrió en los 70, ¿no es cierto? Toda la década de los 70 fue el festín petrolero de los gobiernos militares. Comenzaron los 80, bajó el precio del petróleo y comenzó la debacle. Entonces, durante los 80s y los 90s hay toda la crisis, ¿no es cierto?, de las políticas neoliberales. Y claro, o sea, de estas políticas subsidiarias que se dieron en un momento cuando había dinero y que después se recortaron cuando no. Yo creo que ahora estamos en un momento parecido, ¿no es cierto? Se acabó 10 años de vender el petróleo al mejor precio, de sobreendeudarse con China, de sobreendeudarse con China y de generar una política clientelista. Ahora van a tener sus consecuencias, es decir, esta es una de las consecuencias. O sea, la economía ecuatoriana no está preparada para un alza de pasajes, por ejemplo, y el Estado no tiene tampoco el dinero para continuar con estos subsidios. Entonces, por eso este es un tema que no solo le corresponde a la alcaldía de Quito, y en ese sentido sí, o sea, el gobierno central le está transfiriendo el problema a los gobiernos seccionales, pero es un problema generalmente del manejo macro de la economía. Algo así. Igual creo que es el rol que les queda también a esos pequeños como gobiernos autónomos descentralizados, como por así decirlo, ¿no? Asumir esas grandes como cargas o esos grandes pesos que al final es como lo que decía Brian, lo cotidiano, lo que nos toca cargar. Además, como mencionabas tú, Miguel, es bien importante recalcar de que, o sea, para la clase media, tal vez la poca clase media alta que hace uso del transporte público es como que 5 centavos no le ven mayor afección a su bolsillo, ¿no? Claro, sí. Que este es igual el criterio en base al cual, o sea, se edifica, por decirlo así, el quemimportismo de la gente, ¿no? Y hay que recalcar de que hay muchas personas que viven en lugares rurales que deben coger 3, 4 buses para movilizarse a un lugar. Y eso que no contamos cuántas veces se moviliza a su casa y regresa a la urbe. Y lugares que están dentro del distrito mismo, exacto, ¿no? Y son lugares que están dentro del distrito y, o sea, y exactamente las personas y las poblaciones, las familias que viven en las periferias
no lo hacen porque, o sea, vivir en la periferia y en los lugares apartados es más bonito, se respira mejor, pues. Las personas que viven en las periferias, en lugares un poco más apartados, son porque las condiciones mismas de su economía no se las permiten, como para cargárselas al bolsillo, especialmente de ellos, ¿no? Entonces, creo que son contextos igual. Hay mucha gente, como tú dices, de privilegios como bien abultados, que dicen así o reclaman este sentido de que sí pueden pagar más, pero en el sentido de hacer más ciudadanista como ese espacio, o prácticamente como algo aséptico el espacio del transporte público, y a la final tampoco esa es la idea. O sea, si es que algunas personas no quieren viajar así con gallinas, también es como más o menos un tema por ahí. O sea, el transporte público tiene que ser para todos, o sea, y costando 25 centavos, sea para los que están de terno, sea para quien tenga que movilizar así sus productos, ajá. Entonces, exacto, por ese lado como que hay gente que dice, en el mismo reclamo que escuchamos así, no llevas papas, y bueno, como dicen, ¿no? ¿Y qué pasa si llevas, no? Por así decirlo. Con esto estamos pasando al primer corte musical de nuestro programa. Vamos a escuchar una cancioncita de Pulmón Verde, ahí, Chofer que pita, censurado. Volvemos al aire con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos aquí conversando con nuestro invitado Miguel, hablando un poco sobre esta coyuntura de esta semana, este tema fresquito como el pan caliente que se nos vino, esto de las asambleas y estos consejos que se vinieron dando desde las instancias municipales, en las que, como decía Miguel, a horarios como ultrajados se decidió debatir como esta noción de subir el pasaje a 30 centavos.
algo que ha llegado ha tenido un impacto en varios espectros de la sociedad, desde varios sectores, tanto estudiantil como desde el trabajo público y privado, se han sabido manifestar de una u otra manera a favor o en contra. Eso es lo que estábamos un poco tratando el día de hoy, como decía Brian, con pinzas. En este segundo bloque queremos hablar sobre economías basadas en esto que es conocido como el dolarazo, ¿no? No sé si es una tendencia que nos vino con la dolarización mismo, pero básicamente como que el dólar se convirtió en el referente de todo en la economía, ¿no? Uh-huh. O sea, dólar es barato y dólar es caro también a la vez. Dólar está en los mercados populares de nuestra ciudad, como también está en las tiendas de comercios chinos, que también son famosos por eso del dolarazo, ¿no? Por otro lado, vemos que el dólar es súper importante en sectores tanto estudiantiles de educación superior como de educación básica. Entonces, no sé cómo nos puedes un poco trazar o ilustrar un poco mejor sobre cómo estas personas o estas familias que trabajan en las ciudades se han desenvuelto a través de este dolarazo. Hay infinidad de casos, ¿no? Pero creo que el caso, bueno, empezando por el caso, digamos, de una familia tradicional que vive en algún sector periférico de Quito. Bueno, el dólar significa que, bueno, el pasaje te cuesta 25 centavos, que es el cuarto del dólar, y con $1, o sea, tú puedes tomar 4 buses, y claro, si te suben urbanos, ¿no? Claro, urbanos y dentro de Quito al menos, porque hay gente que estudia, que vive en los valles, que bueno, paga otra cantidad. El tema es que estamos acostumbrados a pagar 25 centavos y que eso nos sirva para 4 buses. Si es que se vulnera esa medida, o sea, a fin de cuentas va a ser un poco más complejo porque, no sé, digamos que el promedio de lo que se gasta una persona que vive a 2 horas del centro y que estudia o trabaja en el centro será unos 50 diario. Y esa persona puede tener más hijos, no sé, tener 2 hijos, 3 hijos, entonces esa cantidad sube. Si digamos que si es por una persona unos 50 y tiene, ¿qué será? 2 hijos, estarían gastándose 4.50. También soy malo para las matemáticas. Estarían gastándose alrededor de $4.50 diarios solo para 3 personas en el concepto de movilización. Y bueno, esos 4.50, digamos que ya sumado al mes o a los 20 días en los que nos movilizamos, teniendo en cuenta que tal vez sábado o domingo no venimos como para el centro, sería como, bueno, alrededor de $20 ya. Claro. Ya, pues si subimos esa cantidad o si vulneramos esa cantidad, por ejemplo, el tema de los trabajadores ambulantes, ¿no? Que son muchos en todo el país y en toda la capital también. La gente de los trabajadores ambulantes por lo general tiene muchos hijos y vive con el dólar, y ahí sí es el dólar porque ellos venden productos que son a dólar y pueden recabar un día $5 y al día siguiente $10 y al día siguiente menos de $5. Entonces, que haya un incremento, no sé, de $20 mensual o incluso más, es bastante, claro. Sobre todo para la gente que, como dije, gana el sueldo básico. El diario, ¿no? O el diario, que no es un sueldo que solo es lo que vende en la calle. Claro, además que, como podemos ver también, la canasta básica no puede ser como solventada por los salarios básicos uh-huh. de los trabajadores. Entonces, encima de eso, que tengas que cargar con ese peso, de esos 5 centavitos extra, como decían, ¿no? Que para algunos no les pesa, pero como vemos, si se hace la suma, si se suma la resta a largo, al fin de mes, obvio que te va a pesar. Y en ese sentido, si vamos como en este trazado del progreso, por así decirlo, ¿cuánto costará el precio de subirse al nuevo metro de Quito también? Pues será $3, claro. $4.
Sí, o sea, eso del metro es un tema igual complicado porque, o sea, la configuración de la ciudad misma es complicado, o sea, no es coherente que la gente tenga que movilizarse 2 horas o 4 horas, ¿no es cierto? Porque es una de ida en la mañana y otra de vuelta en la noche, para ir a sus estudios o para ir al trabajo. Entonces, el tema del metro es, sí, es una solución temporal, tal vez, pero la movilidad, mientras la estructura de la ciudad sea la periferia, lejos del centro, entonces siempre va a haber el caos, ¿no es cierto?, de toda la gente que tiene que Y llevar a los moverse. obreros a los centros, ¿no? Ajá. Igual la movilidad aquí en Quito, ¿no? Específicamente ha ido cambiando a través de los tiempos. Hasta hace 70 años teníamos un tranvía que llegaba ahí Magdalena a La Colón. ¿Cómo habrá sido también la movilidad ahí? También debe haber habido sus roces, sus tensiones, ¿no? Ahora lo que vemos es que hay como varios sectores de la sociedad que ya están como centralizados en esta lógica de generar sus trabajos, y más aún como cuando tú dices cuando el trabajo es autónomo y tú tienes que movilizarte, y cuando el trabajo es autónomo en los buses encima más, o sea, tienes que para trabajar como que pagar encima más también como ese precio. Y como decíamos, tampoco el servicio es como muy, muy adecuado como para los precios. Tal vez esa sea la excusa para las instituciones legitimadas para subir los pasajes, subir y subir. Sí, bueno, el tema del servicio es importante, pero como ya dije antes, no es el tema fundamental. Recordemos que el transporte lleva así, en estas condiciones, casi 15 años. Hace 2 años se les dio, tengo entendido que el Estado le dio cerca de 40 millones de dólares a la Cámara de Comercio. Entonces ya hubo 45, entonces ya hubo una cantidad de recursos que el Estado le dio para que mejoraran los servicios y para que incluyeran lo que tú decías, a todo tipo de gente, ¿no es cierto? En otros países, los discapacitados en sillas de ruedas pueden acceder al transporte público. Realmente. De verdad, y eso es algo que aquí no se modificó. Entonces, digamos que la gente que, bueno, discapacitada, que está en silla de ruedas o que necesita alguna atención especial para usar el transporte, ya se emitieron las ordenanzas y el transporte los transportistas no cumplieron. Entonces sí hay que tener cuidado también con eso porque puede ser una nueva trampa, ¿no? No se ha mejorado el servicio, ya se les dio una cantidad de recursos, tampoco mejoraron el servicio, y no creo que lo vayan a mejorar mientras sigan siendo los mismos monopolios los que manejan el transporte. Van a seguir siendo los mismos viejos buses de hace 20 años los que van a estar circulando. Claro, también creo que es necesario mencionar, por ejemplo, pequeños pueblos, pequeñas comunidades que de hecho pertenecen al distrito metropolitano de Quito, que están ubicadas al noroccidente del país, como es el caso, no sé, de Pacto, de Ingapi, de Gualea, de Nanegal, exacto, y de hecho son, o sea, y eso es como que a veces la arbitrariedad en las cuales se delimitan las ciudades, ¿no? Porque vemos aquí un valle que está cerquita, de hecho mucho más cerca que estas localidades antes mencionadas y no pertenecen al distrito metropolitano de Quito, ¿no? También reflejan como que un poco los intereses económicos y políticos detrás de eso, ¿no? Es una descentralización rara, ¿no? También así. Claro, es full. Claro, el caso de Conocoto, que está en el valle, pero forma parte de Quito y, o sea, allá corren otras leyes, no las de los cantones. Y sobre todo respecto a eso es el tema de los productos, ¿no? O sea, es necesario mencionar las economías de subsistencia de las comunidades rurales, de las sociedades rurales, que su economía está basada en producir, lo que sus tierras generalmente les da un poco más las posibilidades para salir a la expectativa mayor, ¿no? Que es llegar al centro económico, que sería en este caso Quito, el centro de la ciudad, los mercados mayoristas, los otros tipos de mercados y todo el trajín en cuanto a transporte hasta llegar hasta acá, ¿no? Y o sea, aparte de que es un precio muy bajo, por el cual ellos venden sus productos que incluso en la gran mayoría, al no ser tercerizados ni ser demandados por empresas de la grande industria del agro, son
son producidas sin químicos, sin semillas transgénicas, es decir, orgánicos, y ellos mismos tratan, justo en base a este tipo de concientización social, ¿no? De ver cómo sus productos, tratar de que sean los más naturales posibles, de ellos mismos traen y para ofertarlos en mercados acá en la ciudad, y ya tienen en cuenta un pasaje fijo, un gasto y un rubro fijo en el cual desembolsar todo este tema del transporte, ¿no? Es decir, cómo se puede pasar por alto este tipo de familias que subsisten a base de pasar la semana recolectando un poco el tema de sus productos, traerlos a la ciudad, y que encima de eso, aparte de que no son pagados, exacto, no son pagados los precios que en realidad deberían ser pagados de estos productos, ellos mismos deban asumir ese rubro extra, claro, que deben gastar por el transporte adicional, que a la final es un régimen político que no les compete mucho a ellos, ¿no? Lo que creo que debemos problematizar, lo que nos queda aquí desde nuestras posturas, desde estos micrófonos, es visibilizar en sí este problema, estas hegemonías de estos sectores, como tú dices, del agro, de los sectores automotores, de los sectores de transporte, de esos monopolios que se están difundiendo, expandiendo como la verdadera plaga que realmente son. Eso es como lo que a nosotros nos queda, hacerles la crítica, hacer la resistencia a todos estos nuevos movimientos hegemónicos. Con esto vamos a los publicitarios de Radio Casa de la Cultura y volvemos a escuchar un tema de Cacería de Lagartos, Colón Camal, esa ruta inmortal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099 90 41 674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7 272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en Literatura Hispanoamericana y Ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Prenda, amorcita. Diario, extra, diario. A ver, le veo, pase para el fondo, chica, señor. Financiera, a ver, pase. Por favor. A ver, señora, mi gallina. ¡Gallina! ¡Qué pasa,
Doña China. Oiga, señor, pare. Disculpe, ¿no pasa por el Ministerio de Finanzas? ¿Que no ves el letrero, pues chucha? Es otro día con chucha y a camellar. 7 en punto en la mañana y la buseta sin alistar. Sale corriendo, ya va muy tarde y el colectivo atrás le espera. Monta violento y acelerando le saca a su buseta. Y cuando llega a la Villa Flora no ve a nadie en la parada, pues el cabrón del ejecutivo se ha adelantado a su llegada. Cigarrinita, atrás hay donde, hoy caben 5. Y murmurando en silencio obscenidades a su colega, y en adelante 14 cuadros, regocijado con su clientela. El atrasado ya le da alcance y lo adelanta por cuadra y media. Sube la gente ya amontonada como sardinas en la cafetera. En la cafetera. Ajá. Choferes en gran disputa como unos buitres tras de su presa. Toda la gente paralizada ruegan al chofer que se detenga. No para señoras, no para viejitos, y con los chapas ya se hace loco. El de los chicles salió volando, el del comercio gira como un trompo. Y cuando llegan a la esquina el amarillo cambiaba a rojo y un Volkswagen infortunado fue embestido por aquel toro. El incidente pronto dio más sangre, del infeliz emprendió la vida. 2 huerfanitos con trajes negros lloran la muerte en la avenida. Con frecuencia subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Aquí en cabina, en vivo y en directo con Brian y nuestro invitado Miguel, estudiante de historia, y quien nos va a comentar un poco y a dar la perspectiva sobre sectores estudiantiles a través de este tema que hemos tratado de hoy, que es el alza de pasajes, el paro de transportistas, los subsidios y estas economías basadas en el dólar. Ya, el día jueves y el día viernes se realizaron 2 marchas convocadas desde algunas organizaciones independientes, pero principalmente desde la facultad de la nueva Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Central, que ahorita es la carrera de Sociología. Y bueno, esta tuvo un gran resultado, porque digamos que el viernes, que era el segundo debate, el debate se suspendió debido a la presión estudiantil, ¿no? Entonces, un poco los estudiantes fueron los que respondieron y los que sacaron la cara en primer momento, y lo vamos a seguir haciendo, porque esto afecta a nuestra economía y afecta también nuestro desenvolvimiento académico. Y bueno, también tenemos reivindicaciones concretas como estudiantes, que es el tema de que haya un pasaje universitario, ¿no es cierto? Que nosotros tengamos un descuento, si se puede llamar así, por ser estudiantes a asistir a las universidades,
Y bueno, también queremos incluir en esto a los bachilleres, ¿no? O sea, que sea un pasaje estudiantil que nos identifique además como actores sociales y eso. Entonces es eso, es reclamar ante que no haya esta alza y aparte colocar una reivindicación especial de los estudiantes, que es la del pasaje universitario. Este sector estudiantil ha estado presente en varios al menos relacionado con las tarifas de pasajes, desde los colegios grandes de aquí de Quito, el Mejía, el Montalvo, han estado constantemente como en esa pugna, en esa tensión entre estos grandes monopolios del sistema de transporte y los sectores estudiantiles. ¿Crees que haya algún tipo de como trasfondo político detrás de eso? Tal vez normalizar como de una u otra manera al sector estudiantil. Bueno, sí, hay un montón de derechos que nos han sido quitados, que nos han sido conculcados en este tiempo. Y claro que hay un trasfondo político, porque si analizas la propia historia del Ecuador, en los años 70, sobre todo en los 70s y 60s, los estudiantes votaban presidentes, o sea, no es una cosa menor. Y siempre un poco abanderaron las luchas de otros sectores de la población. Y creo que ahora nos encontramos ante un panorama parecido y es necesario revitalizar al estudiante como un actor social, no como un individuo o como un sujeto que simplemente accede a la universidad para después solo reproducir el sistema, sino como un actor social. Chévere poder entender el problema, complejizarlo desde este sector. Tú has sido parte también de un movimiento que ha dado su respuesta de una manera rápida, por así decirlo. No sé si nos puedes socializar aquí a los radioescuchas, si es que quieren como vincularse tal vez de este movimiento estudiantil que está constantemente vinculado en estos temas sociales y en estos temas de contingencia. Ya, bueno, yo soy de La Revuelta, Estudiantes Organizándose, que es una organización política estudiantil que hemos realizado algunas luchas en este tiempo, sobre todo en las universidades privadas, por el tema de aranceles, ¿no es cierto?, en la Católica, en la UDLA, en la UTE. Estas luchas han dado su resultado y bueno, esta convocatoria es en realidad no solo a gente, digamos, política, sino que la hemos hecho de manera amplia porque queremos que se plieguen los sectores sociales. Y bueno, y como ya hemos mencionado a lo largo, hay muchos problemas que se están suscitando. Este es un recorte a un subsidio, es una medida antipopular, pero hay otros temas que nos afectan a la población y que el movimiento estudiantil debe ir marchando, debe sacar la cara y debe también llamar a otros sectores. Por ejemplo, el tema de la salud, o sea, sabemos que el Estado no va a poder seguir subsidiando la salud, ¿no es cierto?, que ha desfalcado o bueno, ha hecho lo que quiere con los fondos del IES, de los afiliados, de los jubilados. Entonces se le está acabando el dinero al Estado. Los culpables de esto no van a asumir el costo, evidentemente. Ellos están muy felices con los megacontratos. Entonces la sociedad, es momento de responder. Entonces los estudiantes vamos ahí adelante y vamos también a marchar con el resto de los sectores. Chévere, en lo que hemos podido tratar superficialmente, con esto vamos finalizando el programa. Brian, ¿qué nos tienes que aportar un poco más aquí? Bueno, creería yo que es bien importante recalcar este papel del sector estudiantil, no como un sector que intente llevarse los créditos, por así decirlo, en el tema de la reivindicación, sobre todo de este tema del alza de los pasajes, sino como el grupo que ha logrado convocar, ¿no? El grupo que ha estado ahí al pendiente, que ha estado como que un poco en la olla del asunto, por así decirlo. Y que más que nada, o sea, tratar de que hayan otros sectores más que se sumen a este llamado del sector estudiantil, ¿no? Que, o sea, reconocer el esfuerzo que el sector estudiantil ha hecho por este tema de tratar de reivindicar y de posicionar la no alza de los pasajes, pero también a que este sea un llamado para que otros sectores no hagan de la vista gorda, ¿no? Que también asuman su rol protagónico en el accionar político del país, en el accionar político nacional, para que las decisiones que se tomen a posterior, que a la final van a también tener repercusiones a sus bolsillos,
se hagan presentes, ¿no? Claro, desde aquí, desde Frecuencia Subversa, también hacemos ese llamado a la unidad de las luchas, a visibilizar que en la ciudad hay varias problemáticas, hay varios problemas que están complejizando toda nuestra cotidianidad. Tanto lo que hemos venido conversando, lo de la ley de semillas, los transgénicos, la minería, que también estas semanas se fue presentando el ministro de Minas diciendo que la inversión hasta 2024 nos traerá ni sé cuántos $1.000 millones. Yo creo que todas esas son luchas que se van alineando de una u otra manera en el campo y en la ciudad. Hay que empaparse de estos temas, comenzar a criticarlos, reflexionar, complejizarlos desde donde podamos, seamos estudiantes, seamos trabajadores, buceros también, eso no te quita cualquier capacidad para reflexionar, claro, y no tampoco te exime de consumir agua contaminada por la minería o por los transgénicos, ¿no? Y también yo creo, perdón que te interrumpa, Mateo, hacer el llamado muy grande, sobre todo a la población y al pueblo, a no dejarse comer el cuento para crear esta hostilidad que se ha estado generando con un montón de... Creo que Facebook en este sentido sí es un gran indicador de doble filo, de más o menos del imaginario social, del ideario social, que de la cotidianidad, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que hay un montón de temas que hacen que se crea una gran hostilidad entre los usuarios y los transportistas, que tampoco le podemos chantar el muerto, por decirlo así, a ellos, ¿no? Claro. Tratar de tener bien claras ese panorama y más que nada ubicar bien quiénes son las personas que generalmente son de traje, por ahí les cuento. Claro, las que están detrás los grandes de esto. Contratistas. Sí, con esto, antes de finalizar el programa y dar nuestros saludos de despedida, vamos a pasar a nuestro segmento noticioso. Este segmento que estamos inaugurando desde Frecuencia Subversa. Aquí vamos a leer un comunicado que han circulado desde un vocero de la organización No Quito Cables, una coyuntura que también está afectando una organización barrial por expropiaciones. Estimados vecinos, amigos, camaradas y compañeros de los diferentes colectivos sociales, les saluda Patricio Molina, vocero de San José del Condado. Este mensaje busca crear en el imaginario de todos y todas lo que va a pasar en San José del Condado. El alcalde acaba de dar 45 días para que nosotros, los afectados de este barrio, abandonemos nuestro patrimonio, nuestras casas y nuestro barrio. Pero la decisión de mi barrio es no permitir que se ofenda nuestra vecindad. Estamos preparando para este martes 4 de julio en las calles San José del Condado y Fernando de Aquilema, sitio a expropiarse, el gran simulacro de defensa de nuestro barrio a partir de las 18 horas. Buscaremos la presencia mayoritaria de medios de comunicación y así acudir ante ustedes con este pedido directo y frontal. Agradecemos de todo corazón su apoyo en las redes sociales y aunque suene irónico que lo haga por este medio, esta es la hora verdadera, la hora de dejar la comodidad de nuestros asientos, abandonar nuestra zona de confort y dejar descansar a nuestros pulgares. Romper por fin el anonimato y de ser presente, pero esta vez en serio, usar nuestra garganta, nuestra voz y nuestro puño si es necesario para gritar en lo alto, basta. Este es el boletín que hemos leído desde el vocero Patricio Molina. Él dice: esperamos su presencia y contingente vengan, conozcan nuestro barrio. Saludos a todos, No Quito Cables, atentamente Patricio Molina. Ya, bacanzazo ahí, gracias por escuchar nuestro segmento noticioso. Con esto estamos despidiendo el programa de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Gracias a nuestro invitado Miguel, estudiante de Historia y del colectivo Revuelta, estudiantes organizándose. Unas palabritas de despedida y saludos, lo que sea. Nada, pues ya han pasado 10 años de que los gobernantes han hecho lo que sea sobre nosotros y ya pues ya llegó la hora de despertar, así que póngase las pilas, gente. Bacán. Brian. Nada, compas, sumarnos de este llamado que el sector estudiantil ha hecho desde nuestros lugares, desde nuestras pequeñas trincheras de trabajo, no importa si es asalariado o no.
pero tratar de sumarnos de este tipo de causas, porque a la final nos afectan a todos y a todas, ¿no? Ser consecuentes con eso, compas. Buenas tardes. Bacán, ahí reiteramos nuestros saludos de solidaridad y resistencia, ahí no quito cables, no a la ley de semillas, no a los transgénicos, no a la minería. Dejen de acosar a los trabajadores ambulantes, no al alza de pasajes, no a la quita de subsidios en nuestro país, ¿no? Eso ha sido todo por Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos el próximo martes y nos oímos también. Gracias. Promocionales publicitarios en Radio CCE.